El primer rayo de plasma atravesó el mercado del puerto espacial como un rayo atrapado en una botella. Todos los seres en el abarrotado bazar se congelaron, sus diversos apéndices, tentáculos y alas de repente quedaron quietos. En algún lugar cerca de los jardines hidropónicos, una cría de centurión comenzó a desarrollar su vallenato de 3 toneladas. El mercado en la estación New Panga siempre era un caos durante la hora punta del mediodía. Pero esto era diferente. Esto era peligroso. Cerca de la fuente cristalina que reciclaba el agua de los procesos atmosféricos de la estación, una figura con un traje ambiental roto se abría paso entre la multitud de especies mixtas. Una mano permaneció oculta bajo una capa resistente al calor, del tipo que usaban los mineros en los campos de asteroides. Su ritmo era incorrecto, demasiado urgente para la tarde artificial y perezosa que simulaba la luz de la estación. Frente a él, sentado en el borde de la fuente, había algo que hizo que Garrett Hawkins se detuviera en seco. Era un cachorro de dragón, no más grande que un gato doméstico, con escamas que brillaban entre esmeralda y zafiro, dependiendo de cómo las iluminaba la luz. La pequeña criatura sostenía un cono de nitrógeno congelado en una de sus diminutas garras. La sustancia rosada ya comenzaba a sublimarse en la atmósfera cuidadosamente regulada de la estación. Los ojos dorados del joven estaban abiertos por la confusión mientras los seres se dispersaban a su alrededor. Garrett acababa de salir del taller de salvamento y reparación de Kowalski con una bolsa de servomotores recuperados que había regateado a mitad de precio. Llevaba su ropa de trabajo habitual, pantalones cargo manchados de aceite y una camisa de franela descolorida que había visto mejores décadas, rematada con una gorra de béisbol de la tierra que decía Brooklyn Mechanics Unión Local 375. A los 42 años, había aprendido a mantener la cabeza baja y ocuparse de sus propios asuntos en una estación donde los humanos eran solo una especie entre docenas. Pero vio al joven y vio la figura acercándose con esa urgencia reveladora de alguien que está a punto de hacer algo estúpido y violento. El cuerpo de Garrett se movió antes de que su cerebro lo captara. Los 20 años de memoria muscular de su época en la Fuerza de Defensa Colonial entraron en acción. Se abrió paso a través de un grupo de 4 alarianos armados que todavía estaban boquiabiertos ante la primera marca de quemadura del rayo de plasma en el techo. Estaba a 10 pies del cachorro de dragón cuando se escuchó el segundo disparo. El sonido era diferente al de las armas balísticas, más como un trueno comprimido en un milisegundo. Garrett se lanzó hacia adelante, su hombro derecho atrapó al pequeño dragón y rodó con él detrás de la base de la fuente. El dulce congelado se esparció por el suelo de roca pulida del asteroide y su contenido rosado comenzó a evaporarse de inmediato. Un dolor le atravesó el hombro izquierdo como si alguien le hubiera aplicado un soplete de soldadura. Podía oler su propia carne cocinándose a través de la herida carcomida. El jovencito estaba apretado contra su pecho, temblando, pero ileso. Sus escamas eran sorprendentemente cálidas, casi febriles. «¿Estás bien, pequeño?», jadeó Garrett, tratando de mantener la voz tranquila a pesar del fuego en su hombro. «Estás a salvo». El atacante se giró y echó a correr, con su capa ondeando tras él. La seguridad de la estación ya estaba convergiendo. Sus porras eléctricas crepitaban con electricidad. «Nadie se mueva». El oficial a cargo, una región con ojos compuestos, gritó a su comunidad. «Equipo médico al sector 7. Tenemos bajas». Garrett se quedó abajo. Manteniendo al joven protegido con su cuerpo, el pequeño dragón lo miró con esos ojos increíblemente dorados y emitió un sonido entre un ronroneo y un silbido. Por un momento, Garrett podría haber jurado que escuchó palabras reales en su mente, pero eso era imposible. Los dragones no se comunicaban telepáticamente con los humanos. Eso fue simplemente la mitología de la vieja tierra mezclada con la realidad. Entonces la multitud se abrió como si se rasgara una cortina. Se movió entre las masas en pánico con el tipo de gracia que hacía que la física pareciera negociable. La emperatriz dragón Silterion medía 12 pies de alto en su forma humanoide. Sus escamas eran de un color obsidiana profundo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla.
Sus alas plegadas contra su espalda estaban alineadas con patrones bioluminiscentes naturales que pulsaban con los latidos de su corazón. No llevaba ropa en el sentido humano, pero sus escamas formaban una armadura natural que avergonzaba a cualquier equipo militar. La traductora notó que su garganta brillaba de un suave color azul mientras hablaba. Paraxis, el nombre surgió como un sonido y un sentimiento a la vez, haciendo que todos en un radio de 50 pies sintieran el peso del miedo de una madre. Cayó sobre lo que serían sus rodillas sobre un humano, aunque la estructura de sus articulaciones era claramente diferente, atrayendo al joven hacia sus antebrazos. Su cola, gruesa como el tronco de un árbol y 2 veces más larga que la altura de Garrett, se movía en un arco agitado detrás de ella. Mi corazón, mi llama, estás herido. Ella examinó cada centímetro del joven. Sus dedos en forma de garra eran sorprendentemente suaves. Su gran cabeza se giró hacia Garrett, y sus ojos, cada uno del tamaño de su puño, se fijaron en la sangre que se filtraba a través de su camisa. Los ojos del dragón no parpadeaban como los ojos humanos. Tenían una membrana nictitante que se movía a través de ellos horizontalmente, y la de ella lo hizo 2 veces en rápida sucesión, una señal de concentración intensa. Tú, comenzó, e incluso a través del traductor, su voz tenía armónicos que hicieron vibrar los huesos de Garrett. Durante 3 minutos todo fue caos. Oficiales de seguridad con sus diferentes protocolos de especies, todos tratando de coordinarse. Drones médicos sobrevuelan el lugar y escanean para detectar lesiones. La multitud se apiñaba con la morbosa curiosidad que parecía universal entre todas las especies inteligentes. Pero la mirada de la emperatriz nunca abandonó el rostro de Garrett. Ella lo estaba memorizando, catalogándolo, y él tenía la inquietante sensación de estar pesado en una balanza que no podía ver. Señor, necesitamos llevarlo a una unidad médica, dijo un paramédico humano, arrodillado a su lado con el botiquín de emergencia que parecía haber sido diseñado por alguien que nunca antes había visto a un humano. Estoy bien, mintió Garrett apretando los dientes. La quemadura de plasma ya estaba empezando a ampollarse a pesar de la cauterización. Garrett Hawkins, dijo de repente la emperatriz, y él se sobresaltó. ¿Cómo supo su nombre? Entonces recordó que los protocolos de emergencia de la estación ya habrían activado el reconocimiento facial de todos los que estaban en la zona. 42 años, mecánico, certificación de nivel 3. Servicio militar previo en la Fuerza de Defensa Colonial. Baja honorable tras la rebelión minera titánica. Y padre soltero, además. Ella hizo una pausa e inclinó ligeramente la cabeza. Oliver Hawkins, 11 años. El hecho de que ella hubiera descubierto toda su vida en cuestión de segundos debería haber sido espeluznante. Más bien, simplemente le recordó cuán diferentes eran sus mundos. Ella comandó flotas de naves y gobernó 3 sistemas estelares en el colectivo Dragón. Él arregló recicladores de atmósfera rotos para quien pudiera pagar. Su eminencia, una figura vestida con un impecable uniforme gris, dio un paso adelante. Este era el comandante Tracia, jefe del equipo de seguridad de la emperatriz. Era humano, lo que de alguna manera lo empeoraba. Un humano que había llegado lo suficientemente alto como para proteger a la realeza dragón, miraba a otros humanos de la misma manera que un hermano exitoso mira al fracaso familiar. Necesitamos asegurar la zona. El tirador aún podría estar. El tirador ya está detenido, interrumpió la emperatriz, sin apartar la mirada de Garrett. La seguridad de la estación es más competente de lo que cree, comandante. La mandíbula de Trace se movió como si masticara algo amargo. Sus ojos se encontraron con los de Garrett, y el mensaje fue claro. No perteneces aquí. El dron médico finalmente se acercó lo suficiente para rociar el hombro de Garrett con una espuma anestésica refrescante. Contuvo un gruñido de alivio. El señor Hawkins requiere atención médica, dijo la emperatriz, incorporándose en toda su altura. La multitud retrocedió 3 pasos instintivamente. Encárguense de que la reciba. El imperio cubrirá todos los gastos.
Eso no es necesario, empezó a decir Garrett, pero ella ya se alejaba. Paraxi se sostenía con cuidado en sus antebrazos mientras sus brazos superiores señalaban a su equipo de seguridad. El comandante Trace se detuvo un momento. La emperatriz está agradecida, dijo en un tono que sugería que era todo lo contrario. No lo interpreten como una invitación a inmiscuirse más en sus asuntos. Garrett quería decirle exactamente dónde podía meter sus opiniones, pero Oliver lo necesitaba empleado y fuera de la cárcel, así que asintió. Una hora después, Garrett se sentó en el borde de una cama médica mientras una enfermera Taeti, que parecía una mezcla de mantis religiosa e instructora de yoga, le aplicaba piel sintética en el hombro. La sustancia picaba muchísimo al adherirse a su tejido natural, pero lo haría volver al trabajo en 2 días en lugar de 2 semanas. Su unidad de comunicación vibró. La escuela de Oliver. Señor Hawkins, le habla el administrador Kelbourne. Hemos tenido un incidente. Oliver tuvo un altercado con algunos estudiantes mayores. Nadie resultó gravemente herido, pero necesitamos que venga. Garrett cerró los ojos. El chico se había estado metiendo en más peleas últimamente. Algo sobre otros chicos que decían que los humanos no pertenecían a Nueva Panga, que solo eran los conserjes y mecánicos de la especie real. Enseguida voy, dijo. Al salir de la enfermería, pasó junto a una pantalla mural que mostraba imágenes del ataque. El titular decía: un mecánico humano salva a un príncipe dragón de un intento de asesinato. Príncipe. El pequeño dragón era un príncipe. Claro que lo era. Garrett se bajó la gorra y aceleró el paso. Lo último que necesitaba era atención. 2 días después, Garrett volvió a trabajar en los niveles inferiores de la estación. El centro de reciclaje no era el paraíso para nadie, pero pagaba bien y la mayoría de las especies lo evitaban. El olor, una mezcla de materia orgánica en descomposición de 30 mundos diferentes, bastaba para alejar a los turistas. Estaba hundido en un separador molecular roto cuando su supervisor, un escarabajo llamado Mac, cuyo verdadero nombre era impronunciable sin mandíbulas, apareció flotando en su plataforma flotante. El traductor de Hawkins Mac lo hizo sonar como si estuviera haciendo gárgaras con canicas. Tienes una visita. Sala de conferencias del nivel 77. Estoy de turno otras 4 horas. Ya no. Esto venía de un puesto muy alto en la cadena de mando. Me dio vértigo. Vámonos. El nivel 77 estaba en el barrio diplomático de la estación. Garrett nunca había estado tan alto en la estación. El ascensor solo le tomó 10 minutos, atravesando capas de propiedades cada vez más caras. A través de las paredes transparentes de aluminio, podía ver las tiendas exclusivas, los restaurantes que servían comida de mundos de los que nunca había oído hablar y los miradores donde los ultrarricos podían observar el cosmos girar. La sala de conferencias era más grande que todo su apartamento. Las paredes estaban hechas de una especie de cristal inteligente que mostraba una vista en tiempo real de la nebulosa del Águila, aunque no estaban cerca de ella. En el extremo de una mesa con capacidad para 50 personas, la emperatriz dragón Silterion estaba sentada en una silla que, obviamente, había sido reforzada especialmente para su peso. El comandante Trace estaba de pie detrás de ella, con la mano apoyada en su arma como si Garrett fuera a lanzarle colmillos de repente y atacar. Señor Hawkins, dijo la emperatriz, por favor, siéntese. Garrett se sentó lo más lejos de Trace que pudo, sin dejar de ser cortés. He estado investigando el ataque, comenzó sin preámbulos. No fue casual. Alguien pagó al tirador, un delincuente de poca monta llamado Vesque, matar a mi hijo. Lamento oír eso, Su Eminencia. Pero no estoy segura de por qué. ¿Tienes experiencia en combate?, interrumpió. Experiencia real, no las tonterías ceremoniales en las que están entrenados la mayoría de mis guardias. Viste la amenaza antes que nadie, incluso mi equipo de seguridad. Una cola golpeó el suelo, un sonido como el mazo de un juez. Reaccionaste sin dudar, sin preocuparte por tu propia seguridad.
Cualquiera lo habría hecho. No, dijo con firmeza. No lo harían. 300 seres en ese mercado. Personal de seguridad de 6 especies diferentes. Tú fuiste el único que se movió. Trace se aclaró la garganta. Su eminencia. Ya lo hemos discutido. La verificación de antecedentes del señor Hawkins muestra varios elementos preocupantes. ¿Cómo? Preguntó Garrett, sabiendo que probablemente no quería oír la respuesta. Como tu baja de la Fuerza de Defensa Colonial, dijo Trace con una satisfacción apenas disimulada. Golpeaste a un oficial superior. Ordenó a mi escuadrón que disparara contra mineros desarmados, dijo Garrett en voz baja. Incluyendo niños. Tú. Desobedecí una orden directa en combate. Evité una masacre. La cola de la emperatriz dejó de moverse. ¿Es cierto? Garrett sostuvo su mirada. Cada palabra. Se giró hacia Tracia. ¿Y lo ve como una cualidad negativa? Yo lo veo como imprevisibilidad, su eminencia. Alguien que decide por sí mismo qué órdenes seguir es peligroso. Alguien que previene el asesinato de niños es exactamente a quien quiero protegiendo a mi hijo, contó. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de los recicladores de aire. Quiero ofrecerle un puesto, dijo finalmente la emperatriz. Subjefe del equipo de seguridad de Paraxis. Garrett casi se atraganta con su propia saliva. Lo siento. ¿Qué? La paga es de 70.000 créditos por ciclo. Todas las prestaciones para usted y su hijo, incluyendo alojamiento en el barrio diplomático y educación en la academia. La academia, la escuela de élite a la que iban los hijos de embajadores y ejecutivos corporativos, donde Oliver no sería solo otro niño humano al que se metían por su especie. Su eminencia. La voz de Trace sonaba tensa. Esto es muy irregular. No tiene entrenamiento formal en seguridad, ni experiencia con los protocolos de dragones, ni comprende la política de la corte. Tiene algo mejor, dijo. Le importa un bledo. La mente de Garrett daba vueltas. 70.000 créditos era más de lo que había ganado en 3 años. Pero había algo más. Algo oculto. ¿Por qué? Preguntó. La verdadera razón, no la oficial. La emperatriz lo observó un buen rato. Entonces hizo algo que él nunca había visto hacer a un dragón. Sonrió. Fue aterrador y hermoso a la vez, mostrando dientes que podían atravesar el acero. Porque alguien de mi propio gobierno quiere a mi hijo muerto, dijo. Alguien lo suficientemente cercano como para conocer su horario, sus rotaciones de seguridad, sus lugares favoritos en la estación. Necesito a alguien a quien no vean venir, alguien a quien ya hayan descartado como insignificante. Necesita cebo, tradujo Garrett. Necesito a alguien que entienda que proteger a un niño es más importante que la política o el protocolo, corrigió. La pregunta es si estás dispuesto a pintar una diana en la espalda para hacerlo. Garrett pensó en Oliver, en el moretón en su cara de la pelea de ayer, en el aviso de aumento de alquiler en su puerta, en cómo los demás niños del colegio miraban a su hijo como si fuera algo que se quitarían de los zapatos. ¿Cuándo empiezo? 3 semanas después de haber empezado su nuevo trabajo, Garrett empezaba a comprender lo complicada que podía ser la política de los dragones. El colectivo de dragones no era una monarquía en el sentido humano. Era más bien como una junta corporativa donde todos estaban emparentados, armados y eran capaces de escupir fuego en el vacío. Piaxis, resultó, no era un príncipe cualquiera. Era el único aire superviviente de la tercera nidada de la emperatriz. Las 2 primeras nidadas se habían perdido en lo que los dragones llamaban la guerra de convergencia, aunque Garrett no conseguía que nadie le explicara qué significaba eso. Solo sabía que había ocurrido hacía 50 años y que les había costado a los dragones casi 1/3 de su población. El Principito tampoco se parecía en nada a lo que Garrett esperaba. Para empezar, era brillante, con el equivalente a 6 años humanos. De edad avanzada, ya resolvía ecuaciones matemáticas complejas y hablaba 7 idiomas sin traductor. Por otro lado, se sentía solo.
El señor Garrett, dijo Piraxis una tarde mientras estaban en la sala de juegos, segura que había sido convertida de un pequeño hangar. ¿Por qué no tengo amigos? Garrett estaba revisando los sensores de seguridad de la habitación, pero se detuvo y miró al joven. Piraxis estaba practicando su vuelo, lo que a su edad significaba muchos aleteos torpes y aterrizajes forzosos sobre colchonetas acolchadas. ¿Qué te hace pensar que no tienes amigos? Los demás jóvenes que asisten a mis sesiones educativas tienen miedo de mí. Sus padres les dicen que sean amables, pero puedo oler su miedo. Los dragones tenían un sentido del olfato increíblemente agudo, capaz de detectar feromonas y estados emocionales que la mayoría de las especies no podían. Creen que los haré ejecutar si me ganan en los juegos. ¿Lo harías? No. Piraxis parecía horrorizado. La madre dice que la ejecución es un desperdicio de recursos. Es mejor exiliar a los enemigos a colonias mineras donde puedan ser productivos. Garrett intentó no reír. Tal vez no deberías empezar con eso cuando intentas hacer amigos. Piraxis inclinó la cabeza, un gesto que había aprendido al observar a Garrett. Oliver no me tiene miedo. Eso era verdad. Garrett había estado llevando a su hijo al trabajo los fines de semana, en parte porque el barrio diplomático era más seguro que su antiguo vecindario, y en parte porque Oliver había establecido inmediatamente un vínculo con el pequeño dragón. Los dos habían pasado el sábado pasado construyendo una maqueta de nave espacial con piezas recicladas mientras discutían sobre si los lobos de tierra o los draconianos sabuesos de las crestas ganarían en una pelea. Esto es raro, dijo Garrett con cariño. Le gustan las cosas que otros niños consideran aterradoras, como los dragones. Le gusta cualquiera que sea diferente. Piraxis logró flotar durante casi 3 segundos antes de estrellarse contra una pila de tapetes. Creo que a mí también me gustaría ser raro. Esa noche, Garrett estaba revisando las imágenes de seguridad en su oficina, una pequeña habitación adyacente a la suite de Paris, cuando el comandante Trace entró sin llamar. Necesitamos hablar, dijo Tracia, cerrando la puerta detrás de él. Sobre tu acercamiento a la familia. Tu seguridad, Hawkins. No es un amigo. Garrett se reclinó en su silla. La emperatriz parece no estar de acuerdo. La emperatriz está distraída por las negociaciones comerciales con los andromedanos. Ella no ve lo que yo veo, que es un oportunista que busca abrirse camino hacia una posición de influencia. Tracia se acercó más, intentando aprovechar su ventaja de altura. Ya he visto gente como tú antes. Militares fracasados que creen que merecen algo mejor de lo que recibieron. Salvaste al príncipe una vez y ahora crees que eres una especie de héroe. Garrett se levantó lentamente. Era más bajo que Tracia, pero 20 años de trabajo con maquinaria pesada le habían dado una complexión que sugería que la violencia siempre era una opción. ¿Sabes lo que pienso? Garrett dijo en voz baja. Creo que tienes miedo. No de mí, sino de lo que represento. Has pasado años construyendo tu pequeño reino aquí, siendo el humano que llegó al círculo íntimo. Y ahora hay otro humano cerca, uno en quien la emperatriz realmente confía. Y te aterra que se dé cuenta de que se equivocó de caballo. La mano de Trace se movió hacia su arma. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Claro que sí. Eres un gerente de rango medio con un título elegante y un palo en la. La puerta sonó. Ambos hombres retrocedieron al abrirse, revelando a la emperatriz Hilterion en su forma más pequeña, de apenas 2,4 metros de altura en lugar de 3,6. Se consideraba su tamaño habitual. Caballeros, dijo, con un tono que sugería que lo había oído todo. Comandante Trace, lo necesitan en el centro de comunicaciones. Los andromedanos vuelven a exigir los derechos mineros. Trace se alisó el uniforme. Por supuesto, su eminencia. Después de irse, la emperatriz se volvió hacia Garrett. No se equivoca, ¿sabe? Se está acercando. Con mi familia. Puedo mantener la distancia profesional si lo prefieres. Prefiero a mi hijo feliz. Interrumpió. Ahora ríe. Juega.
Está aprendiendo a ser un niño en lugar de solo un príncipe. Eso vale más que todos los derechos mineros de la galaxia. Se acercó a la ventana que daba al centro de operaciones de la estación. Afuera, miles de seres de cientos de mundos seguían con sus vidas, una mezcla arremolinada de colores y formas que aún asombraba a Garrett incluso después de años en la estación. «Háblame de tu servicio militar», dijo de repente. «No hay mucho que contar. Me alisté a los 18, hice los 20, salí. 20 años y solo llegué a sargento. Tenía un problema con la autoridad». Emitió un sonido que podría haber sido una risa. «El incidente con los mineros, entre otros. No estoy hecha para seguir órdenes en las que no creo. Sin embargo, tú sigues las mías. No me has pedido nada que no haría de todos modos». Se apartó de la ventana. «Y si lo hiciera, tendríamos una conversación al respecto. Tú, discutir con la emperatriz dragón. Discutiría con Dios si me pidiera lastimar a un niño». Lo observó durante un largo momento. «Tracia nunca discutiría conmigo. Sigue cada orden a la perfección, con eficiencia, sin cuestionarla. ¿Y no confías en él?». No era una pregunta, pero asintió de todos modos. «Confío en su competencia. Confío en su lealtad al cargo, pero no confío en su juicio. Él ve el universo en términos de protocolo y jerarquía. Tú lo ves en términos de lo correcto y lo incorrecto. Esa es una forma peligrosa de ver las cosas en política». Sí, estuvo de acuerdo. Pero es la única forma de ver las cosas cuando se protege a un niño. Un mes después, todo se fue al garete. Comenzó con una visita rutinaria al Centro Cultural de la estación. Piraxis había sido invitada a una exposición de arte infantil, una gentileza diplomática que todos tuvieron que fingir que era voluntaria. Garrett se había opuesto. El lugar era demasiado abierto, demasiados puntos de acceso. Pero la emperatriz lo había desautorizado. El colectivo dragón necesitaba parecer fuerte, sin miedo. Oliver había acudido a la insistencia de Pirais. Los dos chicos se habían vuelto inseparables los fines de semana, enseñándose mutuamente juegos de cartas de sus respectivos mundos y metiéndose en esos líos inofensivos que llenaban de orgullo y agotamiento a Garrett. El centro cultural estaba repleto de jóvenes de docenas de especies, cuyo arte abarcaba desde pinturas tradicionales hasta complejas esculturas holográficas. Paraxis había presentado una pieza, una escultura de metal que había soldado con su propio aliento y que parecía una estrella en plena supernova. «Es realmente buena», dijo Oliver, estudiando la escultura con la expresión seria que ponía cuando intentaba comprender algo. «Da rabia, pero también un poco de tristeza». «Se trata de la guerra de convergencia», dijo Paris en voz baja. «De perder gente antes de conocerla». Garrett observaba a la multitud, catalogando rostros y comprobando las salidas cuando lo vio. Un panel de servicio que debería haber estado sellado estaba ligeramente desprevenido. Era el tipo de cosa que habría sido invisible para la mayoría de la gente, pero 20 años de trabajo en mantenimiento lo habían entrenado para notarlo. «Tracia», dijo por su comunicador. «Panel de servicio noroeste, algo va mal». «No hay nada programado», respondió Tracia. «Probablemente solo mantenimiento olvidó». Las luces se apagaron. La energía de emergencia se activó de inmediato, tiñendo todo de rojo, pero Garrett ya se estaba moviendo. Agarró a los dos chicos, arrastrándolos tras la cubierta sólida más cercana, una escultura de piedra de la embajada de Capella. «Quietos», siseó. El ataque vino de 3 direcciones a la vez. Figuras con equipo táctico se movían entre las luces de emergencia como fantasmas. Sus armas apuntaban a objetivos específicos. Esto no era aleatorio. Era un equipo de extracción. Garrett tenía el arma en la mano antes de que pensara conscientemente en sacarla. Eso. El arma estaba fijada por ADN, una precaución en la que la emperatriz había insistido. Contó 6 enemigos, quizás 7. Se movían en una clásica formación de pince,
intentando cortar las salidas mientras se dirigían a Piraxis. Oliver, susurró, recuerda lo que te enseñé sobre situaciones de emergencia. Busca refugio, quédate quieto, espera ayuda, recitó su hijo. Bien. Ahora añade uno más. Protege Piraxis. Papá, sin discusiones. Garrett se levantó de su escondite y disparó 2 veces. Los disparos eran munición aturdidora técnicamente, pero a corta distancia impactaban como un mazo. 2 enemigos cayeron. Los demás ajustaron su enfoque de inmediato, reconociendo una amenaza real. Equipos de seguridad convergiendo en tu ubicación. La voz detrás se crepitó por el comunicador. 60 segundos. 60 segundos eran 55 de más. El enemigo líder ya estaba demasiado cerca. El arma se elevaba hacia su posición. Garrett tenía una fracción de segundo para tomar una decisión. Podía quedarse a cubierto y esperar que la escultura resistiera cualquier arma que llevaran o podía hacer algo estúpido. Siempre se le había dado bien la estupidez. Saltó por encima de la escultura, cargando contra el enemigo principal. El movimiento fue tan inesperado que el atacante dudó un instante crucial. Garrett le propinó un placaje bajo, un placaje que habría enorgullecido a su antiguo sargento instructor. Cayeron en una maraña de extremidades, las armas deslizándose por el suelo. Un dolor intenso recorrió las costillas de Garrett cuando otro enemigo lo alcanzó con la culata de un rifle. Rodó con él, se levantó balanceándose y conectó con algo que crujió satisfactoriamente. Entonces lo vio. Uno de los enemigos había dado la vuelta y tenía un tiro limpio a la escultura donde se escondían los chicos. El arma era de grado militar, del tipo que perforaba la piedra como si fuera papel. El tiempo se ralentizó. Garrett pudo ver los ojos de Oliver abiertos de miedo, pero también de confianza. Su hijo creía firmemente que su padre lo salvaría. Piraxis intentaba proteger a Oliver con su propio cuerpo, con sus diminutas alas desplegadas al máximo. El dedo del enemigo se tensó en el gatillo. Garrett se movió. El rayo de plasma lo alcanzó en la espalda, justo debajo del omóplato izquierdo. Atravesó su armadura como si no estuviera allí. El calor cauterizó al mismo tiempo que la destruía. Sintió que su pulmón colapsaba, sintió un sabor a cobre en la boca, pero el impulso lo impulsó hacia adelante. Se estrelló contra la escultura justo cuando 2 rayos más silbaban a través del espacio donde habían estado los chicos. ¡Papá! La voz de Oliver sonaba muy lejana. Garrett intentó hablar, decirles que corrieran, pero solo salió sangre. Entonces el mundo estalló en fuego de dragón. La emperatriz Silterion entró en el centro cultural como una fuerza de la naturaleza. Un rugido destrozó lo que quedaba de las ventanas. Un sonido que pasó desapercibido para los oídos y llegó directo a la parte primitiva de cada cerebro que recordaba cuando los dragones eran los depredadores máximos de 1000 mundos. Estaba en su forma de combate completa, 4.5 metros de músculos, escamas y rabia. Su fuego no era el rojo anaranjado de la mitología terrestre, sino un plasma blanco incandescente que convertía el suelo en vidrio al tocarlo. Los hostiles restantes. Intentó correr. No llegaron lejos. Las fuerzas de seguridad la siguieron en masa, pero la lucha ya había terminado. La emperatriz había destrozado a los atacantes como si fueran de papel. Solo uno sobrevivió, y eso fue porque quería respuestas más que verlo muerto. Garrett fue vagamente consciente de que lo movían, de que los drones médicos lo rodeaban como insectos útiles. Oliver lloraba, con las manos apretadas contra el pecho de Garrett, intentando detener la hemorragia. Piraxis emitía un lamento que Garrett nunca antes había oído a un dragón. «Quédate con nosotros». Alguien decía que probablemente un médico. «Quédate con nosotros, Garrett». Deseaba hacerlo. De verdad que sí. Pero la oscuridad era tan tentadora, y estaba muy cansado. Lo último que vio antes de que el mundo se oscureciera fue a la emperatriz inclinada sobre él, con sus grandes ojos dorados llenos de algo que parecía imposiblemente lágrimas. «No morirás», dijo,
y de alguna manera sonó menos a una declaración y más a un decreto real. Lo prohíbo. Garrett quería reírse de eso. Nadie ordenó la muerte, ni siquiera las emperatrices dragón. Pero, de nuevo, ya se había equivocado antes. Garrett se despertó en una enfermería que definitivamente no estaba en la estación New Panga. El techo fue tallado en lo que parecía una sola pieza de obsidiana con vetas de cristal bioluminiscente que proporcionaban una luz suave. El aire también olía diferente, de alguna manera más rico, con un toque de ozono que hacía que le hormiguearan los senos nasales. «Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos», dijo una voz familiar. Garrett giró la cabeza, un movimiento que no le dolió tanto como debería, al encontrar a la doctora Rosenberg sentada en una silla junto a su cama. Era humana. Una de las pocas doctoras humanas certificadas en cirugía de trauma multidisciplinaria. ¿Dónde? Su voz salió como un graznido. Draonus Prime, dijo, ofreciéndole un vaso de agua. El mundo natal de la emperatriz. Lleva 6 días en un tanque de regeneración. Oliver está bien. Actualmente está en la biblioteca del palacio con el príncipe, supuestamente haciendo los deberes, pero probablemente planeando apoderarse de la galaxia. Garrett intentó incorporarse, se arrepintió al instante y se conformó con subir las camas una sección. El ataque fue un trabajo interno, como sospechabas. El comandante Trace ha sido de gran ayuda proporcionando información. Trace participó. Oh, no. Todo lo contrario. Él fue quien rastreó a los verdaderos conspiradores. Resulta que está muy motivado cuando se le aterroriza de verdad, y nada aterroriza tanto como una emperatriz dragón enfadada. La puerta se abrió y, hablando de él, entró Tracia. Parecía que no había dormido en días. Su uniforme, habitualmente perfecto, estaba arrugado y manchado con lo que podría haber sido café o algo más exótico. Hawkins, dijo, y por primera vez desde que Garrett lo conoció, sonó genuinamente respetuoso. Me alegra verte consciente. ¿Qué pasó? Tracia acercó una silla. En resumen, una facción dentro del Consejo Colectivo decidió que la emperatriz estaba siendo demasiado progresista, demasiado dispuesta a trabajar con especies inferiores. Pensaron que si eliminaban a Paraxis, dimitiría o se convertiría en la líder aislacionista que querían. No la conocen muy bien. No, asintió Tracia. No la conocen. Ha hecho arrestar a 12 de ellos por traición. Los juicios comienzan el mes que viene. Y el que sobrevivió al ataque cantó como un centurión. Nombró a cada conspirador, a cada partidario, a cada simpatizante. La emperatriz fue muy persuasiva. Garrett podía imaginar cómo. Persuasiva. Lo colgó sobre un volcán y le hizo preguntas. Cada vez que no le gustaba una respuesta, lo bajaba un pie. Eso es efectivo, terminó Trace. Y completamente legal bajo la ley draconiana, por eso los juicios se celebran aquí en lugar de en la estación. El doctor Rosenberg se puso de pie. Necesito comprobar sus lecturas. Comandante, no lo agote. Después de que ella se fuera, Trace se removió incómodo en su silla. Le debo una disculpa. No, no me la debe. Sí. Dejé que mi ego me nublara el juicio. Viste amenazas que pasé por alto porque estaba demasiado ocupado viéndolo como una amenaza para mi posición. Garrett lo estudió. ¿Qué cambió? Recibiste un rayo de plasma por esos niños. Mi sobrino recibió un rayo de plasma en el pecho cuando estaba demasiado ocupado jugando a la política para ver el verdadero peligro. Todo lo demás son solo detalles. Antes de que Garrett pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Oliver entró corriendo, seguido con más calma por Paraxis. Papá. Oliver se abalanzó sobre la cama, deteniéndose justo antes de saltar sobre Garrett. ¿Estás despierto? Hola, amigo. ¿Estás bien? Estoy bien. Emperoris me ha estado enseñando el palacio. ¿Sabías que tienen una biblioteca con libros de verdad, como libros de papel de la tierra, pergaminos de Vega y estas cosas de cristal de Oliver? Paraxis lo interrumpió suavemente.
Déjalo respirar. El pequeño dragón había crecido en el débil Garrett que había estado inconsciente. Ahora era casi del tamaño de un perro grande, sus escamas más oscuras e iridiscentes. Señor Garrett, dijo Paraxis formalmente, quería darle las gracias. Nos salvó la vida. Solo hago mi trabajo, Su Alteza. Paraxis emitió un sonido que definitivamente era un bufido. Madre dice que eres terrible haciendo tu trabajo. Dice que siempre haces más de lo que haces, por eso te retiene. ¿Retenerme? Como jefe de mi equipo de seguridad, el comandante Trace será transferido a la guardia del consejo. Técnicamente es un ascenso, pero en realidad Madre solo quiere a alguien en quien confíe completamente para protegerme. Garrett miró a Trace, quien asintió. Es una buena posición. Prestigioso. Aburrido como la pólvora, pero prestigioso. ¿Y te parece bien? Me parece bien estar vivo, dijo Trace sin rodeos. La emperatriz dejó muy claro que mi supervivencia dependía de la tuya. Moriste durante 3 minutos en el transporte hasta aquí. Fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Más tarde, cuando todos se habían ido y la enfermería estaba en silencio salvo por el zumbido de la maquinaria, la emperatriz nos visitó. Estaba en su forma más pequeña, de solo 2 metros de altura, y vestía lo que Garrett había descubierto que era ropa informal para dragones. Un sencillo arnés que contenía varios dispositivos tecnológicos y armas. Sr. Hawkins, dijo ella, acercando una silla a su cama. La silla crujió bajo su peso, pero resistió. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran disparado con un rayo de plasma y luego me hubieran reconstruido con piezas de repuesto. No está lejos de la realidad. Tuvimos que reemplazar el 30% de tu pulmón izquierdo y reconstruir la mayor parte de tu omóplato. La tecnología médica de los dragones es algo más avanzada de lo que estás acostumbrado. Me di cuenta. Puedo sentir mis dedos de nuevo, lo cual es agradable. Se quedó callada un momento, con la cola enroscada alrededor de las patas de la silla. Moriste, o eso es lo que oí. He visto a muchos seres morir en combate, de edad, de enfermedad. Pero nunca he visto a alguien elegir la muerte para salvar al hijo de otro. Un hijo que ni siquiera es de su propia especie. Es solo un niño. Es un príncipe dragón, futuro líder de 3 sistemas estelares. Su vida tiene un inmenso valor político. Es solo un niño, repitió Garrett. Y estaba tratando de proteger a mi hijo. Eso lo convierte en familia para mí, inclinó su gran cabeza. ¿De verdad es así de simple para ti? Lo más importante. Son simples. Son las personas las que las complican. Oliver me hizo una pregunta mientras estabas inconsciente. Dijo, cambiando de tema. Quería saber si los dragones alguna vez adoptan humanos. ¿Qué le dijiste? Le dije que nunca se había hecho. Entonces Paraxis preguntó si podíamos ser los primeros. Garrett la miró fijamente. ¿Qué? Mi hijo no tiene hermanos. Las posibilidades de que tenga otra nidada son prácticamente nulas. Está aislado, solo y le cuesta conectar con los de su especie porque lo ven como un príncipe primero y como una persona después. Pero con Oliver, es simplemente el mismo. Se hacen bien el uno con el otro. ¿Quieres adoptar a Oliver? Quiero adoptarlos a ambos, corrigió. La adopción de dragones no es como la adopción humana. Es más bien una alianza formal, un reconocimiento de los lazos familiares que ya existen. Mantendrías tu independencia, tu propio hogar, tu propia vida. Pero también serías reconocido como parte de mi familia con toda la protección y los privilegios que conlleva, y las responsabilidades, también. Pero ya estás cumpliendo con la mayoría de ellos. Esto simplemente. Hazlo oficial. La mente de Garrett daba vueltas. ¿Qué opina Oliver? Le preocupa si tendrá que comer carne cruda en las cenas familiares. A pesar de todo, Garrett rió, pero se arrepintió al instante cuando su pulmón le recordó que solo era un 70% original. Y Paraxis ya ha empezado a enseñarle a volar a Oliver. Mecánicamente hablando, como los humanos carecen de alas,
Están construyendo lo que llaman un traje de vuelo humano en el taller del palacio. He tenido que triplicar los sistemas de extinción de incendios. Eso suena bien. Se puso de pie, y la silla crujió de alivio. No tienes que decidir ahora. Pero que sepas que la oferta sigue en pie. Has demostrado ser un protector, Garrett Hawkins. Pero más que eso, le has demostrado a mi hijo que la fuerza no se trata solo de poder. Se trata de elegir ser amable cuando tienes todas las razones para no serlo. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Y cuando te recuperes, tenemos que hablar de tu salario. 70.000 créditos era un insulto para un agente. Para un jefe de seguridad. Que también es familia. Creemos que algo más cercano a 200.000. Después de que ella se fuera, Garrett yacía en la oscuridad pensando en opciones. En una decisión instantánea en un mercado espacial que lo cambió todo. En Oliver, que había pasado de ser acosado por ser humano a ser el mejor amigo de un príncipe dragón. En sí mismo, un mecánico fracasado que de alguna manera se había convertido en jefe de seguridad de una de las familias más poderosas de la galaxia. 6 meses después, Garrett estaba en el gran salón del Palacio del Dragón, con una túnica que costaba más que su antiguo apartamento. La tela era algo llamado seda estelar, que supuestamente provenía de criaturas que vivían en las coronas de ciertas estrellas. Se sentía como llevar una brisa fresca. El salón estaba lleno de representantes de todas las especies principales del Consejo Galáctico. Los dragones se alineaban en las galerías superiores, sus escamas creando un arcoíris de colores a la luz de la enorme lámpara de araña que flotaba sin soporte en el centro de la habitación. Oliver estaba a su lado, jugueteando con su propia túnica. ¿Tengo que decir algo? Solo lo que practicamos. Acepto los lazos familiares en el fuego y las estrellas hasta la muerte térmica del universo. Oliver recitó. Es un poco dramático, ¿no crees? Los dragones inventaron a Drama Kid. Piraxis estaba al otro lado del disco. Sus escamas se pulieron hasta parecer piedras preciosas. Había vuelto a crecer, ahora del tamaño de un caballo pequeño, aunque no alcanzaría su tamaño adulto completo hasta dentro de 50 años. La ceremonia en sí fue sorprendentemente sencilla. La emperatriz habló en dracónico, su voz resonando por la sala en armónicos que hicieron vibrar los huesos de todos. Un dron traductor proporcionó traducción en tiempo real para los no dragones, pero Garrett había estado aprendiendo dracónico y captó la mayor parte. Habló de que la familia es más que la sangre, de que los lazos forjados en la crisis son más fuertes que los forjados en la comodidad. Habló del futuro, de una galaxia donde las especies se unieron contra la oscuridad entre las estrellas. Entonces fue su turno. Garrett y Oliver dijeron sus partes al unísono. Primero en inglés, luego en un tono mal pronunciado pero entusiasta. Un dracónico que hizo que varios dragones del público ocultaran lo que parecían sospechosamente sonrisas. Piraxis respondió en un inglés perfecto, con una voz aún aguda y juvenil, pero con una autoridad sorprendente. Los acepto como hermanos del nido para compartir calor en el frío, luz en la oscuridad y chistes malos durante las cenas formales. Eso último no estaba en el guión. Oliver rió, e incluso Garrett no pudo reprimir una sonrisa. La emperatriz exhaló una pequeña bocanada de fuego ceremonial sobre sus cabezas, tan cerca que Garrett sintió que sus cejas se quemaban ligeramente. Y entonces terminó. Eran familia. La celebración posterior fue el tipo de fiesta de la que se hablaría durante décadas. Resultó que los dragones sabían celebrar. Hubo comida de 100 mundos, música que abarcaba desde la tradicional armonía dracónica hasta un cuarteto de jazz altariano y suficiente alcohol para hacer flotar un acorazado. Garrett estaba bebiendo su segunda cerveza y observando a Oliver intentar enseñarle a un grupo de dragones jóvenes un juego de cartas cuando Trace se acercó. «Menuda cosa», dijo Trace, alzando su vaso. En señal de saludo. De mecánico a noble dragón en 6 meses. No soy de la nobleza. Eres el hermano adoptivo de un príncipe dragón. Eso te convierte al menos en un duque en algunos sistemas.
Excelente. Lo añadiré a mi currículum. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento observando la fiesta. La integración no había sido perfecta. Todavía había dragones que pensaban que la emperatriz había perdido la cabeza. Todavía había humanos que pensaban que Garrett era un traidor a su especie. Pero esta noche, nada de eso importaba. «Sabes que habrá otro intento», dijo Tracia en voz baja. «Quizás no mañana, quizás no este año, pero eventualmente. Hay demasiados seres que se benefician de la división. Lo sé, y aún así te quedarás». Garrett observó a Oliver y Paraxis intentando convencer a un anciano dragón muy paciente para que les permitiera pintar sus garras con pintura que brilla en la oscuridad. ¿A dónde más podría ir? Esta es la familia. Tracia asintió. Entonces lo diré una vez y nunca más. Me alegro de que seas tú quien los proteja. No hay nadie en quien pueda confiar más. Viniendo de Tracia, aquello fue prácticamente una declaración de amistad eterna. Más tarde, cuando la fiesta estaba llegando a su fin y Oliver se había quedado dormido, tendido sobre la espalda de Paraxis como la manta más extraña del mundo, la emperatriz encontró a Garrett en uno de los muchos balcones del palacio. ¿Se arrepiente? Ella preguntó. Ninguno, tú. He sido emperatriz durante 70 años, dijo. He tomado miles de decisiones que afectaron millones de vidas. Pero estoy seguro de que esto los traerá a ti y a Oliver a nuestra familia. Aunque es complicado todo, sobre todo porque es complicado todo. La comodidad genera estancamiento. El cambio, incluso el cambio difícil, trae crecimiento. Observaron las 3 lunas de Draonus Prime persiguiéndose una a otra a través del cielo. A lo lejos, las luces de la capital brillaban como estrellas terrestres. Piaxis me preguntó algo ayer. La emperatriz dijo que quería saber si creía que le enseñarías a ser humano. ¿Qué le dijiste? Le dije que le enseñarías algo mejor. Le enseñarías a ser el mismo. Pasó 1 año, luego 2. Los intentos de asesinato se produjeron, tal como Tracia había predicho, pero cada vez fueron más chapuceros. La conspiración había sido desbaratada. Sus líderes fueron encarcelados o huyeron a territorios exteriores donde el alcance del colectivo era limitado. Garrett mejoró en su trabajo y aprendió a pensar como protector y como político. Aprendió 17 formas de matar con un tenedor, cómo detectar veneno en 30 tipos diferentes de cocina alienígena y cómo rechazar cortésmente una solicitud de asesinato de una duquesa que pensó que Paraxis había insultado a su hija. Oliver creció como la mala hierba y llegó a la adolescencia con toda la gracia del impacto de un meteorito. Era brillante como su padre, pero había desarrollado una vena sarcástica que definitivamente adquirió por andar cerca de dragones. Hablaba 3 idiomas con fluidez, podía pilotar un transbordador de manera ilegal pero competente y una vez había logrado escapar de la detención convenciendo al director de que la detención era una insensibilidad cultural humana. Piraxis también creció, alcanzando el tamaño de un pequeño avión. Su personalidad adulta estaba empezando a emerger, una mezcla de la voluntad de acero de su madre y algo exclusivamente suyo, una especie de humor amable que podía calmar casi cualquier situación. Él y Oliver seguían siendo inseparables, aunque ahora sus aventuras requerían un seguro contra daños a la propiedad significativamente mayor. Era un martes tranquilo cuando todo cambió nuevamente. Garrett estaba en su oficina, la más grande que le habían dado después del 3er intento de asesinato, revisando los protocolos de seguridad para una próxima cumbre diplomática. Oliver estaba en la escuela, Piaxis, en su sesión de matemáticas avanzadas, y la emperatriz estaba en reuniones del consejo todo el día. Su unidad de comunicación emitió un mensaje cifrado. La clave de cifrado tenía 20 años de su época militar. Solo un puñado de personas sabrían de su existencia. El mensaje era simple. Los mineros de la colonia Titán envían sus saludos. Se adjuntó un archivo de video. Garrett lo abrió con dedos temblorosos. La imagen estaba granulada, obviamente tomada con una cámara de casco. Reconoció la escena inmediatamente. La colonia Titán hace 23 años,
el momento que puso fin a su carrera militar. Pero este video muestra lo que sucedió después de que él rechazó la orden. Mostró a su escuadrón manteniendo la línea protegiendo a los mineros. Mostraba a los niños que había salvado, con sus rostros claros, cuadro tras cuadro. Y al final, una foto reciente. Esos niños crecieron de pie frente a una placa conmemorativa. La placa decía, en memoria del sargento Garrett Hawkins, quien eligió lo correcto en lugar de lo fácil. No lo olvidamos. Debajo en texto más pequeño. Él vive. Lo sabemos. Nosotros recordamos. Estamos orgullosos. Garrett se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, con la visión borrosa. Había pasado 20 años pensando que ese momento había arruinado su vida. Pero sin él, nunca habría llegado a Nueva Panga. Nunca hubiera estado en ese mercado. Nunca habríamos salvado a París. Su comunicador volvió a sonar. Esta vez fue la emperatriz. Garrett, te necesito en la sala del consejo ahora. Encontró al consejo sumido en el caos. Los dragones se rugían unos a otros en su propio idioma. El traductor habla a duras penas y no consigue mantener el ritmo. En el centro de todo, la emperatriz estaba sentada con una quietud que, según había aprendido Garrett, significaba que estaba a punto de hacer algo dramático. ¿Lo que está sucediendo? Él preguntó. Los andromedanos han incumplido el acuerdo comercial, dijo. Afirman que nos hemos debilitado por nuestra asociación con especies inferiores. Exigen el triple de derechos mineros y sugieren que si no cumplimos, apoyarán a los conspiradores exiliados en un golpe de Estado. Probablemente estén fanfarroneando, pero varios miembros del Consejo creen que deberíamos capitular y mostrar fuerza a través del aislamiento. Eso no es fuerza, eso es miedo. Estoy de acuerdo y por eso disuelvo el Consejo. La habitación quedó en completo silencio. No puedes. Uno de los dragones ancianos dijo, el Consejo ha existido durante 1000 años y existirá durante 1000 más, respondió la emperatriz. Pero no en su forma actual. Estoy estableciendo un nuevo consejo, multiétnico, con representación igualitaria para todos los miembros del colectivo, no solo para los dragones. Esto es una locura. Esto es evolución, contó. Y si quieres discutirlo, te recuerdo que el juicio por combate sigue siendo legalmente vinculante. Nadie quería luchar contra la emperatriz. Necesitaré un jefe de seguridad para el nuevo consejo, dijo, volviéndose hacia Garrett. Alguien que entienda a todas las especies, no solo a los dragones. ¿Te interesa? ¿Conservo también mi trabajo actual? Por supuesto. No te dejaré salir del equipo de Paraxis hasta que sea adulto. Así que solo unos 40 años más. En ese caso, claro, ¿por qué no añadir otro trabajo imposible a mi currículum? El nuevo consejo se estableció en 6 meses. Hubo dificultades iniciales, por supuesto. La primera reunión se convirtió en una discusión a gritos cuando el representante del centurión insultó accidentalmente a la madre del embajador Beagan. La segunda reunión tuvo que posponerse porque alguien olvidó que los riellanos y los salarianos tenían una enemistad sangrienta que se remontaba a 3 siglos atrás. Pero para la tercera reunión, realmente lograron algo, un nuevo acuerdo comercial justo para todas las partes. Protocolos de seguridad que tuvieron en cuenta las necesidades de especies diferentes. Reformas educativas que significaron que niños como Oliver no serían los únicos humanos en sus escuelas. Los andromedanos se retractaron al darse cuenta de que la nueva alianza era más fuerte que el antiguo aislamiento. 5 años después de aquel día en el mercado, Garrett se encontraba en ese mismo lugar. Había sido reconstruido, reforzado, convertido en algo entre un monumento y un centro comercial. La fuente era nueva, pero una placa marcaba el lugar donde había estado la antigua. Oliver y Paraxis estaban allí, ambos técnicamente adultos ya, aunque todavía actuaban como niños cuando creían que nadie los veía. Oliver había crecido alto y delgado, con la mirada firme de su padre y una confianza que provenía de saber exactamente quién era y a dónde pertenecía.
Piraxis era magnífico. Sus escamas cambiaban de color a medida que se movía. Sus alas capaces de llevarlo entre las estrellas si así lo deseaba. Aquí empezó todo, dijo Varaxis, leyendo la placa probablemente por enésima vez. Un momento que lo cambió todo. A papá no le gusta hablar de eso, dijo Oliver. Porque no me gusta que me llamen héroe, dijo Garrett, uniéndose a ellos. Los héroes son personas que hacen cosas extraordinarias. Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer. La mayoría de la gente no lo hacía, señaló Perexis. Entonces la mayoría de la gente necesita ser mejor. La emperatriz llegó con sorprendentemente poca fanfarria. Solo un pequeño destacamento de seguridad que Garrett había examinado personalmente. Se quedó de pie junto a ellos, mirando el monumento. He estado pensando, dijo, en ese día, en qué habría pasado si no hubieras estado aquí. Alguien más lo habría hecho. No, interrumpió. No lo harían. He repasado los escenarios miles de veces. Todos los demás resultados terminan con Piraxis muerta y probablemente una guerra entre nuestras especies. Tu única acción, esa decisión en una fracción de segundo, evitó una catástrofe que habría costado millones de vidas. Acabo de salvar a un niño. Acabas de cambiar la galaxia. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mamá, dijo Paraxis de repente, he tomado una decisión sobre mi carrera profesional. La emperatriz se tensó ligeramente. Los príncipes dragón tradicionalmente se dedicaban al servicio militar o a la política. Oh, quiero ser maestra. Específicamente, quiero enseñar estudios de integración. Ayudar a los jóvenes a entender que ser diferente no significa ser peligroso. Eso no es tradicional. Como su familia no es tradicional, Piraxis señaló, el tío Garrett era mecánico. Oliver quiere ser ingeniero. ¿Por qué debería seguir un camino solo porque se espera que lo haga? La emperatriz miró a Garrett. Esta es tu influencia. Culpable. Bien. Ella sonrió. Esa expresión aterradora y hermosa que Garrett había llegado a amar. Lo tradicional nos estaba matando lentamente. Lo diferente podría salvarnos a todos. Mientras caminaban de regreso a través de la estación, Garrett notó cuánto había cambiado. Los humanos y los dragones trabajaban codo con codo en las tiendas. Los niños de diferentes especies jugaban juntos en los parques. Las fuerzas de seguridad se integraron y cada especie aportó sus fortalezas únicas. No fue perfecto, todavía había tensiones. Todavía había quienes creían en la separación. Pero fue mejor. Fue un progreso. Esa noche, en su cena familiar semanal, Garrett vio a Oliver y Paraxis discutir sobre la mejor manera de modificar el motor de un transbordador para viajes interestelares. La emperatriz en realidad estaba cocinando, lo que para un dragón significaba calentar cosas con un aliento de fuego controlado. El olor a algo carbonizado llenó el apartamento, pero nadie se quejó. Ya sabes, dijo la emperatriz, mientras pasaba algo que podrían haber sido patatas, pero que definitivamente tenían más carbono que verduras. Nunca te pregunté nada. ¿Qué es eso? ¿Te arrepientes? ¿La vida sencilla que perdiste? Garrett miró alrededor de la mesa. Su hijo se reía de algo que había dicho Piraxis, un príncipe dragón que lo llamaba tío y lo decía en serio. Una emperatriz que le confió todo lo que ella valoraba. Una vida que nunca podría haber imaginado. Su eminencia, dijo formalmente, y luego sonrió. Sara, corrigió, usando el nombre privado que finalmente ella había compartido con él. Nunca tuve una vida sencilla. Acabo de tener uno solitario. Esto vale todo. Incluso los intentos de asesinato, especialmente esos, mantienen las cosas interesantes. La intriga política es mejor que arreglar a los recicladores. El hecho de que Piraxis y Oliver ahora hayan construido lo que llaman un traje de dragón cuántico en el sótano del palacio. Garrett se atragantó con su patata carbonizada. ¿Construyeron un qué? Ah, ¿no mencionaron eso?
Dijeron que lo habías aprobado, Oliver. El rostro culpable de su hijo apareció en la puerta. Es perfectamente seguro. Dijiste eso sobre la patineta antigravedad. Esa fue una pequeña explosión. Le quitaron 3 pisos. La cabeza de Paraxis apareció sobre la de Oliver. Técnicamente eran 2 pisos y medio. La emperatriz se rió, un sonido como un trueno controlado. Y es por esto que os adopté a todos. La vida en palacio era demasiado tranquila. Más tarde, después de que los chicos fueron enviados a desmantelar su traje de dragón cuántico definitivamente no aprobado, y la emperatriz regresó al palacio, Garrett se paró en su balcón, mirando las estrellas. Hace 23 años, rechazó una orden y pensó que su vida había terminado. Hace 5 años, había tomado un rayo de plasma por un niño dragón que nunca había conocido. Cada elección lo había conducido hasta aquí, a este momento, a esta familia que no debería existir, pero existió. Su común zumbó. Otra alerta de seguridad, otra amenaza potencial a evaluar, pero por el momento, Garrett la ignoró. A veces los cambios más grandes comenzaron con una elección en una fracción de segundo. A veces los héroes eran simplemente personas que hacían lo correcto cuando era necesario. A veces las familias no se construyeron a partir de la sangre, sino de elecciones, de lealtad, de amor que trascendió las especies y desafió la política. Y a veces, solo a veces, un mecánico podría salvar a un príncipe y terminar salvándose él mismo también. La calma volvió a zumbar. Esta vez, Garrett respondió. Hawkins, aquí. ¿Cuál es la situación? Señor, tenemos una delegación de las colonias exteriores solicitando asilo. Afirmaron tener información sobre una nueva amenaza para el príncipe. De camino, echó una última mirada a las estrellas y luego se dirigió al interior. Había trabajo que hacer, una familia que proteger, una galaxia que seguir avanzando hacia algo mejor. No era la vida que había planeado. Estuvo mejor. Fue real. Era suyo. Y todo comenzó con 3 minutos en un mercado cuando un mecánico decidió que el hijo de un extraño valía más que su propia vida. Algunas decisiones resuenan a través de la eternidad. Garrett Hawkins había tomado la suya y la tomaría de nuevo todos los días por el resto de su vida porque eso es lo que hace la familia.